Bienvenidos a esta edición especial de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger desde la cuarentena en Nueva York, aquí en el epicentro de la pandemia global. Y hoy tocaremos algunos de los temas más importantes de la semana. Comenzamos. Cada día las advertencias sobre la expansión y la mortalidad del COVID-19 son más graves en Estados Unidos. Sin tomar las medidas drásticas, este país podría superar 2 millones de fallecidos de esta grave enfermedad y con las medidas drásticas podría llegar a 100 a 200 mil muertos del coronavirus. Y eso, según el presidente Donald Trump, sería una victoria para su gobierno. Ahora, ya hemos superado 350,000 casos de infectados, más de 10,000 muertos, y esa cifra sigue aumentando cada día. Y según los expertos, esa cifra está muy por debajo de la realidad, porque simplemente no tenemos las pruebas para detectar el COVID-19 a lo largo de este país. Están muy limitados la cantidad de pruebas que están en los lugares, donde hay más casos del coronavirus. Y eso está causando ya una situación aún más difícil para el personal médico. Y es otro problema que existe en Estados Unidos, donde supuestamente está uno de los mejores sistemas médicos del mundo, pues un tercio del personal médico está contagiado, está infectado del COVID-19, porque no tienen suficiente material médico, mascarillas, guantes, los equipos de protección personal en los hospitales. Y al mismo tiempo, pues no hay respiradores suficientes para los pacientes más críticos del COVID-19, lo cual también está acelerando la cantidad de muertos en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, esto ocurre en los lugares en donde ya han tomado las medidas drásticas, como aquí en el estado de Nueva York, donde estamos en cuarentena desde hace 4 semanas. Solo los negocios más esenciales, como los supermercados, como las farmacias, están abiertos. La casa se ha convertido en la escuela, en la oficina y también en muchos casos en el hospital, porque en esta ciudad, según cifras recientes oficiales, cerca de 200 personas están falleciendo en sus hogares cada día en Nueva York. Y eso es porque no han podido llegar al hospital, porque no han podido tomar la prueba del COVID-19, aunque sí padecen de todos los síntomas de esta grave enfermedad. Y por su parte, el gobierno de Donald Trump ha fallado mucho en su reacción y en la rapidez de su reacción para controlar la expansión del COVID-19 en Estados Unidos, porque en principio el presidente Trump decía que el coronavirus era un fraude, que era una mentira, que era algo exagerado por los demócratas para hacer daño a su administración. Incluso Trump decía que era como una gripe normal que desaparecería en poco tiempo y estaríamos en 0 casos en el país. El contrario ha sucedido y aún con las advertencias, pues no tomaron las medidas a tiempo para frenar la expansión del virus en el país. Ahora intentan mitigarlo, pero para millones de estadounidenses ya es tarde. Trump está usando la pandemia para intentar subir sus ratings y sus niveles de popularidad. Cada día aumentan sus ataques contra la prensa, los medios, los periodistas que simplemente están reportando los hechos. En un momento de crisis, un país debería unirse. Donald Trump ha demostrado que solo es capaz de dividir. Entonces, ¿cómo se puede justificar el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe en este momento, cuando no existe una amenaza real contra los intereses estadounidenses o contra la seguridad estadounidense? Más bien, en lugar de parecer como un intento de combatir el narcotráfico en la región, parece más bien de cumplir con el objetivo del gobierno de Donald Trump de provocar un cambio de gobierno en Venezuela. Profundizamos más sobre la expansión del poder militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe en un momento de pandemia global y cuáles serían los objetivos de Trump. Y conversamos con el analista internacional Carlos Rafael Diegues, quien está con nosotros desde Miami.
Gracias, Carlos, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Bueno, sí, muchísimas gracias a ti, Eva. Saludos desde Estados Unidos. Aquí estamos a tu disposición. Te escucho. Ahora, Carlos, el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe en este momento de pandemia global realmente está justificado o es una amenaza para la región latinoamericana caribeña o simplemente es una medida de protección para Estados Unidos. Bueno, en primer lugar hay que decir que no justifica en lo absoluto esta presencia militar en el Caribe y menos ahora cuando la humanidad está enfrentando una de sus peores pandemias de toda la historia. Sencillamente lo que significa en este caso el expansionismo ya histórico, tradicional del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de asumir posiciones y sobre todo si se trata de un país como Venezuela, con una riqueza económica extraordinaria, dada por el petróleo, también por sus riquezas naturales. Por tanto, es un acto de oportunismo, diría yo más bien, porque si me dijeran que los barcos norteamericanos están en el Caribe llevando ayuda de sanidad, de médicos, de enfermeras o de productos que son necesarios para la higiene, sería bueno de ese tipo de ayuda, pero no una guerra en medio de una pandemia. Ahora, Carlos, paralelo a la expansión militar en la región, el gobierno de Trump también ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cargos de narcotráfico. Han anunciado en medio de esta crisis que ya existe un caso criminal en su contra en Estados Unidos. O sea, ¿por qué crees que lo hacen en este momento? ¿Están aprovechándose de la debilidad, la vulnerabilidad del país en medio de esta crisis? ¿Crees que Trump busca justificar alguna intervención militar en Venezuela para provocar un cambio de régimen en ese país? No solamente la debilidad en la situación en el país, sino en todo el mundo, porque además es un acto oportunista porque sabe que no es lo mismo la opinión pública que está en medio de una batalla contra una enfermedad que lleva a la muerte a miles de personas actualmente que en tiempos normales. Por tanto, aprovecha una coyuntura de debilidad y de problema. En mi pueblo, en mi barrio, cuando éramos muchachos nos decían, no le pegues que está en el piso, no le pegues a nadie que haya caído. Entonces hay una situación en el mundo que está ahora por el piso, porque no solamente es el sistema inmunológico que se ha caído, sino también que se ha caído todos los mecanismos, ¿no?, en muchos de los países, incluyendo Estados Unidos, para enfrentar una pandemia. O sea, yo me imagino en este momento el presidente de un país como este, preocupado las 24 horas por los que aquí vivimos, por la situación que está pasando en Nueva York, o otros estados, o aquí en la Florida, en cualquier parte, centrado las 24 horas en el tema de cómo, como dijo él, que es una guerra, pero es una guerra contra el coronavirus. Usted no puede hacer entonces una guerra contra los seres humanos utilizando los mecanismos de aviación, portaaviones, en fin, moviéndolo a una zona del Caribe, donde lo que hace falta es paz y no guerra. O sea, es el absurdo del absurdo, sencillamente. Finalmente, Carlos, ¿crees que el presidente Trump está aprovechándose de la crisis de la pandemia global para impulsar sus medidas antimigrantes, por ejemplo, cerrando la frontera con México, tal vez dejándolo así, y al mismo tiempo continuando las deportaciones de migrantes en Estados Unidos en medio de una crisis financiera y de salud? No es lo mismo la oportunidad que ser oportunista. Pero cuando usted utiliza los mecanismos que ya vienen formando parte y sus ideas de sus campañas electorales o ya desde la presidencia con el tema de los emigrados y llega a una situación como esta, no dudo realmente que pudiera utilizar en su pensamiento ese también un tanto ágil o soberbio que tiene sobre determinadas condiciones que afecte, por supuesto, a los emigrados y que le venga como anillo al dedo esta situación, pero sería realmente un acto sórdido. Quiero creer en un Trump que habla de Dios, en un Trump que lo asesoran incluso pastores y que actúe, digamos, con coherencia, con discernimiento ante su pueblo y ante la humanidad. La humanidad no entiende ni va a entender nunca de que Donald Trump y su séquito de asesores se enfrente en estos momentos a una guerra, no solamente con Venezuela, sino con cualquier parte del mundo. La humanidad se imagina que si este país es el ejemplo y el espejo para muchos, según se plantea, no sea realmente entre comillas,
sino que realmente se implante la solidaridad y que venga de Estados Unidos, no que venga de Estados Unidos una guerra. Es realmente absurdo y menos una guerra contra los emigrados, porque este país funciona realmente gracias al papel de la mano de obra de los emigrados hispanos y también aquellos que son los que menos tienen. Entonces, es sencillamente, como te dije, lo absurdo de lo absurdo. Carlos, estamos muy agradecidos por su participación con nosotros bajo estas circunstancias que estamos padeciendo todos. Pues cuídate mucho y quédate en casa. Bueno, muchísimas gracias a ti, Eva, agradecido a ti por este momento que podamos transmitirte nuestro sentir desde aquí, desde Estados Unidos. Y tenemos la seguridad que medios como el tuyo y como otros que están diciendo la verdad se van a imponer frente a este coronavirus y también contra la irracionalidad de los gobernantes del mundo que no acaban de entender que la paz es lo más indispensable. En un momento de crisis, Trump está buscando aprovecharse de las debilidades y necesidades de otros, de sus adversarios y de sus críticos, como está haciendo en Estados Unidos durante esta pandemia global. Y ahora también está intentando utilizar el poderío militar estadounidense para intimidar a Venezuela, a Cuba y a cualquier otro país que no le favorece a sus intereses.